Santa María, y me da todas sus claves y ahí recién puedo entrar. Así que le agradezco a Eric especialmente por esto. Y un saludo especial. Muchas gracias, don Patricio. Como habíamos quedado en la sesión pasada, esta sesión está exclusivamente para escucharlo y conversar cómo desde esta comisión podemos ayudar a mejorar el sistema frente a toda esta gran cantidad de elecciones que se nos viene, y particularmente, ¿no es cierto?, lo que queremos es escuchar cuáles son sus aprensiones, dónde hay espacio para mejorar, y vemos si en conjunto los senadores que formamos esta comisión podemos ayudarlo a presentar proyectos o presentarlos nosotros o hacer de puente con el Ejecutivo cuando estos sean de iniciativa de ellos. Así que, sin más preámbulo, le concedo la palabra para su exposición. Bueno, muchas gracias, presidenta. Saludos por su intermedio a los demás senadores y amigos. La gran mayoría, uno trabaja así con mucha tranquilidad cuando tiene la posibilidad de compartir con personas a las que conoce, con quien ha podido ir haciendo avanzar el sistema electoral. Nosotros, cumpliendo una tarea que nos pusieron precisamente ustedes en la modificación del año 2016, después de cada elección teníamos que hacer una evaluación de las 3 grandes leyes del sistema electoral: ley de votaciones populares y escrutinio, ley de partidos políticos y la ley de gasto y control y fiscalización electoral. Nosotros cumplimos con esa tarea. En el mes de mayo del año pasado entregamos al Ejecutivo un documento que se llama Ajustes a la legislación electoral, una propuesta desde el CERVEL, donde además nos dimos el trabajo que lo hacemos además con mucho gusto, de incluso redactar las normas legales que de alguna manera se hacían cargo de problemas serios, de problemas complejos, en algunos casos de problemas que nos traían inconvenientes a nosotros, otros que se venían arrastrando hace mucho tiempo, hasta algunos más básicos que perseguían fundamentalmente aquí, de alguna manera, armonizar la legislación. Entonces, pedimos en esa oportunidad al Senado y a la Cámara ser escuchados, porque nosotros la evaluación esta tenemos que hacerla ante el Poder Legislativo. En la Cámara nos recibieron en el mes de octubre y entregamos este documento y tuvimos la posibilidad de conversar largamente sobre el tema. Hubo mucho interés de los diputados en hacerse cargo de algunas de estas propuestas. En el Senado no he tenido la suerte hasta hoy día de tener esta invitación. Yo no sé, ahí sí que soy poco cibernético, senador Bianchi, no sabría cómo hacerles llegar el documento en este momento, pero podría hacérselo llegar inmediatamente después de la sesión o durante la sesión. Le pido al gabinete que se los envíe a nuestro señor secretario. Quiero que eran los puntos más relevantes, ¿no? Nos complicaba en primer lugar el tema de las personas mayores de edad. Teníamos 500.000 personas mayores de 80 años, fuimos depurando el asunto. El año 2013 hubo 2 proyectos de ley, uno de los cuales fue aprobado por ambas cámaras, y el Tribunal Constitucional, por el voto dirimente del presidente de ese entonces, el profesor de Derecho Constitucional, profesor Bertelsen, estimó que faltaban elementos de publicidad y por ende no declaró inconstitucional una norma que nos permitía a los mayores de 80 años que no hubiesen en los últimos 10 años obtenido documentos de identidad, eliminarlos no del registro, sino que del padrón electoral. Ahora, si usted me pide una opinión personal, yo creo que el proyecto tenía un grave problema, que era que incorporaba también a las personas menores de 80 años que no habían obtenido documentos de identidad, y eso involucraba a personas detenidas desaparecidas. Yo en lo personal avanzo opinión, me parece que no es posible tratar de una manera administrativa a personas que han fallecido y no está inscrito su fallecimiento, o a otras personas que están detenidas desaparecidas. Sobre todo cuando el Congreso de Chile dictó normas legales que regulan la situación patrimonial de las personas, porque ahí las personas que hoy día están en ausencia por desaparición forzada
pudieron acceder a posiciones efectivas sin necesidad de la muerte presunta, etcétera. Entonces, nosotros lo que decíamos era, legislemos y eliminemos de los padrones a algunas personas que evidentemente están fallecidas. Pero no todas están fallecidas, porque nos decían, por ejemplo, bueno, eliminan a todos los mayores de 100 años. Pero llegó Celerino Villanueva a votar con 127 años en la elección del año 2017, tanto en primera como en segunda vuelta. Estaba Alejandro Silva Bascuñán con sus 103 años, entonces, bueno, lo pusimos como un punto. Y ese punto lo trabajamos con el ministro Blumel en ese entonces. El ministro Gonzalo Blumel estaba el ministro secretario general de la presidencia, y se llegó a un proyecto donde la idea de eliminar a las personas mayores de 90 años que no tengan documentos de identidad, que no hayan obtenido esos documentos en los últimos 11 años, ni pasaporte ni cédula de identidad, y que además le agregaron no hayan votado en las últimas 2 elecciones. Ahí solamente tenemos 152.000 personas, según los datos que nos ha dado el registro civil. Entonces, el procedimiento que se está discutiendo en un proyecto hoy día en la Comisión de Gobierno de la Cámara dice que estas personas van a ser incorporadas en una nómina, y en esa nómina, ¿no es cierto?, van a poder revisar, van a poder pedir la reincorporación si es que efectivamente están vivas. Van a haber 2 procedimientos, uno administrativo ante el director del Servicio Electoral, don Raúl García, y otro ante el Tribunal Calificador de Elecciones, y con eso quedaría resuelto, y empezamos ya a eliminar del padrón a personas que hoy día tienen 140 años. O sea, desde el año 2013 han ido cumpliendo años y ya estamos cerca de los 140 años. 4.000 personas más de 130 años. Eso por un lado. El segundo tema que nos preocupaba era el tema de los llamados zombies, que en realidad son militantes o personas inscritas en partidos políticos que no se reinscribieron en el año, desde el abril del 2016 a abril del 2017, no se reinscribieron como militantes. No mostraron su voluntad de inscribirse. Aquí hay un dato bien interesante que se desconoce. En abril, cuando se inicia este proceso que tenía por idea de alguna manera dejar claro lo que era la militancia en cada uno de los partidos, que además estableció o repuso normas que se habían más bien facilitado en el momento en que se hizo la modificación del sistema binominal por el sistema proporcional actual, donde se podía conformar un partido en una sola región, y a veces en Coyhaique era más fácil hacer un partido que una junta de vecinos. Entonces se restableció, y ahora se exigía que debían existir en 3 regiones contiguas, o a lo menos en 8 regiones, con el 0,25% de los electores, o con el 500 personas, que era el mínimo. Bueno, había 833 personas inscritas en partidos. Terminado el proceso de un año, solo de esas 833.000 personas se reinscribieron 57.000. El resto de las personas fue completado el quórum exigido por la ley por militantes nuevos que ingresaban a través de los secretarios generales de los partidos, las autoridades partidarias, a partir del año 2014, en una circular que emitió el Servicio Electoral de acuerdo a las facultades regulatorias que tenemos, donde ya no solamente pedíamos que nos mandaran nombre y RUT, sino que nos mandaran copia de la ficha, con la firma claramente determinada, con la foto, con copia del carnet, vale decir, tomando todas las providencias para que efectivamente fuese una inscripción, una afiliación correcta. Y además nosotros les mandábamos cartas certificadas o al correo que se señalaba, diciéndole a esta persona, mire, usted está siendo afiliado a tal partido. Bueno, de esos 750 y tantos mil que quedaron sin haberse afiliado, ha ido disminuyendo la cifra, pero hoy día todavía nos quedan 356.000 personas denominadas zombies, que son militantes, que la ley los dejó afiliados al partido, pero con los derechos suspendidos. Estableció que quienes no se reinscribieran quedaban como militantes del partido con sus derechos suspendidos. Entonces, el primer problema lo tuvimos en las primarias.
y lo hemos tenido cuando hay personas que han venido como independientes a tratar de inscribir una candidatura independiente, pero en los registros siguen apareciendo como militantes rehenes, llamémoslo a esta altura. Puede parecer dura la expresión, pero a nosotros nos genera demasiados problemas y nos afecta mucho el prestigio de una institución como el Servicio Electoral que vamos a cuidar como sea. ¿Y por qué digo esto? Porque en las primarias se produce el problema que las personas llegan como independientes, creyéndose independientes, no han firmado, no se reinscribieron, y reciben el voto del pacto o del partido de la coalición en la que aparecen inscritos, y no tienen acceso al voto o a la cédula de los independientes, no pueden optar. Pero también se produce el problema cuando quieren ser candidatos independientes, porque se presenta y nosotros tenemos que rechazarlo porque aparece como militante. Y ahora resulta que vamos a tener 5 eventuales primarias durante el año 2020, del año 2020 y del 2021. En 5 o 6 meses, 5 eventuales primarias prácticamente para todos los cargos unipersonales que se eligen y se renuevan. Entonces nos vamos a encontrar de nuevo con que el servicio electoral va a estar rechazando candidaturas de personas o rechazando patrocinios de personas cuando las circunstancias son independientes, porque no se reinscribieron ya hace 3 años y siguen en esta situación anómala. Pero va a ser más grave aún, porque en este caso de ganar el apruebo el 25 de octubre, va a haber que elegir convencionales constituyentes. Y por lo que hemos visto, hay muchas personas independientes que quieren presentarse. En el caso, cualquiera sea, digamos, la convención constituyente que haya que crear, si la mixta o la completamente elegida popularmente. Entonces, queremos evitarnos ese conflicto, porque ahí directamente los dardos y las acusaciones de ineficiencia, etcétera, vienen contra el servicio electoral. Ese es un punto que quisimos también tener presente. Nos preocupó el tema del domicilio como tercer punto, y el que ustedes también de alguna manera me manifestaban en la sesión pasada. Porque por ley nosotros tenemos que publicar los datos del registro electoral con el padrón auditado 90 días antes de la elección o con el padrón definitivo 60 días antes. Y dentro de los datos, además del sexo, además de la comuna, además de la circunscripción, de la mesa, viene el domicilio electoral. Entonces, aquí se hizo incluso todo en Estados Unidos, creo que apareció por ahí un reportaje que una institución pública en Chile había puesto 15 millones de domicilios. Hubo parlamentarios que reclamaban que esto podría alentar a los sicarios, ¿no es cierto?, a buscar, y se habló de todo. Lo concreto es que nosotros estamos obligados a hacerlo, porque la ley establece los artículos 31 y siguientes de la 18.556, que en esos padrones auditados debe llevar el domicilio electoral. Además de eso, yo diría, vimos otras modificaciones que tenían que ver ya en ciertos detalles. Eso, por ejemplo, las auditoras que están viendo el padrón provisorio, que se cierra 120 días antes, que en este momento están en la etapa de auditarlo, los auditores independientes tienen que entregarlo 80 días antes de la elección al CERVEL. Y el CERVEL, en otra norma, está obligado a publicar el padrón auditado 90 días antes. Son detalles de esa naturaleza. Entonces, logramos hacer un proyecto robusto, diría yo, que concordamos, trabajamos en las mesas de SECPRESCO, en las mesas del servicio electoral, y que quedó listo hasta el momento del cambio de gabinete, cuando el ministro Blumel asume Interior. Tuvimos conversaciones con el ministro Ward, que fue su sucesor, lo analizamos, vimos algunos de estos detalles, pero al final nos encontramos con un proyecto que heredó el actual ministro Alvarado. Heredó, yo diría, en parte, porque él también formaba la comisión que trabajó, él era subsecretario de Blumel, subsecretario de Ward y hoy día es ministro. Entonces, él ha mostrado la plena disposición para reponer un proyecto débil, flaco, sin ningún sentido, desde el punto de vista nuestro, perdón, y que sea así de duro, porque pasan los días y se avanza poco en esto, donde lo único que cambia, primero se mantiene todo el prólogo, o la presentación del proyecto, que esto, la democracia y va a fortalecerla, etcétera, pero al final lo único que cambia
uno, lo relevante es la eliminación del padrón de las personas mayores de 90 años con todo este procedimiento, que nosotros estamos muy de acuerdo, y lo único que cambia es publicaciones que hay que hacer en los diarios oficiales o determinados diarios de regiones por publicaciones en la página web del servicio electoral, que no son menores. Aquí hay publicaciones, por ejemplo, la de los facsímiles, que son 2.000 millones de pesos, que al final se van a ahorrar y va a ser un ahorro importante para el fisco. Aquí hay publicaciones de más de 4.000 millones de pesos del listado de los vocales, titulares y los suplentes. También significa un tremendo ahorro al fisco. Sobre todo cuando además, en estos casos, tenemos que enviar cartas certificadas, además de la publicación en el diario. Entonces, y además se estableció otra norma que puede ser importante de consultarle a la persona en el momento que se incorpora al padrón electoral, para decir a los 17 años, cuando nosotros le avisamos, usted a los 18 va a poder votar y va a votar en tal mesa, preguntarle si quieren que de ahí en adelante nuestra relación sea a través de correo electrónico o si seguimos con el sistema de cartas certificadas. Para decir, también es opcional. Nosotros la cantidad de millones de cartas certificadas que recibimos de vuelta por el problema que se produjo cuando se abrió el año 2012 esta posibilidad de que las personas optaran entre el lugar donde viven, el lugar donde pernoctan, el lugar donde trabajan, el lugar donde estudian. Cuando hay un domicilio residencial, como lo tienen algunos países, que el domicilio electoral es el mismo domicilio donde la persona duerme o pernocta al menos la noche anterior, no se generan estos problemas. Pero cuando hay posibilidad de tener 3 domicilios distintos en aras de la libertad, que es el argumento que se nos dio, se generan este tipo de inconvenientes. Así como eso, hay una serie de solicitudes. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Hay un proyecto que ya me tocó informarlo y que estoy invitado mañana a la Comisión de Gobierno de la Cámara, donde, entre otras cosas, se va a escuchar a los secretarios generales de los partidos políticos que no han desafiliado y que por la prensa manifestaron su disconformidad respecto a eliminar a los llamados zombies. Porque aquí hay que destacar que hay 6 partidos que ya los eliminaron. El último partido, Renovación Nacional, eliminó a través de una resolución de su Tribunal Supremo a más de 71.000 militantes, que son precisamente los que no habían suscrito. 66.000 militantes habían sido anteriormente eliminados también por el Tribunal Supremo por el Partido Radical. El Partido País Progresista también lo eliminó, el Partido Humanista, el Partido Igualdad y el Partido Ecologista Verde. Todos esos partidos han tomado la decisión de sacar de su registro a las personas que no se reinscribieron entre el 2016 y el 2017. Pero hay otro grupo de partidos, hay que recordar que pueden ser los 6, no, son cerca de 10 partidos que se han resistido, un poco mañana vamos a conocer las razones. Entonces, hay un proyecto donde las ideas matrices permiten reincorporar gran parte de lo que estaba en el proyecto que trabajamos con el ministro Blumel. Y ahí podemos avanzar, yo creo, con rapidez, porque mañana se abriría un plazo para indicaciones, hay un plazo especial que se va a abrir indicaciones para corregir el problema del domicilio y establecer que no se publique el domicilio, que si bien está pensado así por el control social que se ejerce entre ciudadanos, entre los electores, nosotros tenemos fórmulas para establecer, por ejemplo, de pasar de la transparencia activa a la transparencia pasiva y que se establezca, por ejemplo, que las personas con la clave única puedan pedir los datos de otras personas, pero teniendo la trazabilidad, ahora que está tan de moda el tema, y sabiendo perfectamente quién es el que pidió el domicilio de un determinado ministro, por último que nos dé razones para qué lo necesita, porque hay normas legales que establecen que no se puede haber uso comercial de los padrones, que se sanciona el uso de los padrones para fines distintos de lo electoral. O sea, hay manera de poder corregir este tema del domicilio, este tema que les preocupaba a ustedes. Yo creo que mañana va a entrar, o a partir de mañana, en una indicación en la Comisión de Gobierno. Termino diciendo, Presidenta, y le agradezco la amabilidad y a los demás senadores y demás asistentes de
de haberme demorado tanto en esto, de haberme escuchado, pero le vamos a hacer llegar el documento. Nosotros damos por cumplido, después de un tiempo de haber rendido cuenta ante el Senado. Se lo agradezco especialmente a usted, presidente, a los senadores que integran esta comisión. En la Cámara de Diputados fue la Comisión de Gobierno también la que recibió nuestro documento, y yo creo que con eso quedo abierto a cualquier consulta que se quiera realizar por los señores, o la señora senadora o la señora presidenta. Muchas gracias, Patricio. Agradecemos su exposición, su claridad y su sinceridad. Yo tengo varias consultas, pero ofrezco el primero la palabra a los señores senadores, si quisieran hacer consultas, aclaraciones o algún tema. Presidenta, si me permite. Por supuesto. Presidente, hay algunos puntos que ha planteado el presidente del CERVEL, el director del CERVEL, que a mí me parecen muy razonables. O sea, creo que el tema de las edades, por ejemplo, la posibilidad de eliminar personas del padrón cuando tengan comprobadamente más de 90 años, no se hayan inscrito en los últimos 10, no hayan hecho ninguna gestión y no hayan votado tampoco, me parece más que razonable. Lo que me parece, francamente, lo que yo tengo serias dudas, y lo quiero decir de la manera más transparente posible, mi partido es el que tiene más hombres. No solamente porque muchos no quisieron inscribirse, desde luego, y no falta alguno, y son muchos, créanme que son muchos, yo al lado con alto, ¿no?, que insisten en que ellos se inscribieron en el partido hace mucho tiempo y no tienen por qué inscribirse de nuevo, y exhiben con gran orgullo su carnet que alguna vez lo sacaron. Ahora, pero esa gente, la que quiere participar no es mucha, la que quiere tener si quiere participar, es cuestión de que vaya al registro electoral y se salga simplemente, pues. Entonces yo no veo francamente, Patricio, por su intermedio, presidenta, cuál es el problema, por qué el prestigio del CERVEL va a estar en contra, si ellos van a ir a decir, pero ¿por qué a mí no me dejan participar, señor? Porque usted sigue registrado como militante de un partido. Es que no firmé, es que tiene que renunciar. Al final, el que no lo haga, de alguna manera tiene consecuencias, pero la verdad es que yo todavía, no veo por qué habría que manu militar y decirle a todos que se fueron. A lo mejor algunos quieren retornar todavía, y eso vale para todos los partidos, ¿no? Era un momento era un momento de aún más bajo prestigio de los partidos que ahora. Yo siempre consideré que el refichaje, francamente, era una operación casi exagerada, y si ahora queremos además eliminar a los que no se han refichado, me parece que es un poquito prematuro. En lo demás estoy bien de acuerdo, me parecen medidas muy sensatas. En lo otro, por lo menos, presidenta, con todo respeto, yo tendría que consultar cuál es la opinión de mi partido respecto de este tema, porque estamos pidiéndole eliminar del padrón como 80.000 personas. Gracias, senador. Yo tengo dos consultas, Patricio, que no significa adelantar opinión, pero quisiera saber la razón que me parece a mí razonable, pero ¿cuál es la razón detrás? ¿Cuáles son los inconvenientes que se le produce al CERVEL con las personas que no van a votar y que queremos limpiar el padrón, ¿no es cierto?, de aquellos que tengan más de 90 años, que no hayan sacado documentos los 2 últimos años, que no hayan votado? ¿Cuál es el problema puntual que se le produce al CERVEL con que ellos sigan ahí? Porque si bien pareciera razonable, ¿no es cierto?, también es razonable que las personas, independientes de su edad, tengan todos sus derechos vigentes. Y el derecho a emitir un voto es un derecho importantísimo para todas las personas, independientes que tengan la libertad de ejercerlo o no ejercerlo. Entonces, me gustaría entender con mayor claridad cuál es el problema detrás para el CERVEL que busca eliminar a estas personas con más de 90 años, sacarlas del padrón, que significa, ¿no es cierto?, quitarles un derecho. Respecto al tema de los zombies, yo comparto un poco lo que señala el senador Insulza. A mí me tocó por mi partido estar a cargo de la reinscripción en mi región. Y acá yo creo que falta también conversar
o aclarar algunas dudas con el CERVEL, se lo digo con la mayor responsabilidad. Personalmente, debo haberle sacado la copia al carnet, haber hecho que las personas firmen la ficha 3 o 4 o 5 veces. Entonces, también creo que había algunos problemas en el CERVEL, y esto lo seguíamos viviendo en la última primaria, ¿no es cierto? No, ni siquiera primaria, fue la elección de la directiva de mi partido, en que la gente llegó a votar y no podía votar porque no aparecían como militantes y estaban furiosos porque ellos no solamente eran militantes, sino que habían reinscrito, sin embargo, no aparecían. Entonces yo creo que también es importante aclarar esa situación. Y respecto del domicilio, que tengo sentimiento encontrado, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entiendo que es complicado que aparezcan los domicilios publicados de un número importante de chilenos, de una gran mayoría. Ahora, entiendo que esto ya se ha hecho, no va a ser la primera vez que se hace. Y la duda que me queda de modificar el tema del domicilio es cómo podrían los electores, candidatos y los mismos partidos, es decir, todos los entes interesados en una determinada elección, interponer una acción, por ejemplo, por el acarreo. Porque si yo no tengo acceso a los domicilios y sé que mi contrincante hizo acarreo y en un domicilio en la comuna de Guara, que es una casita chiquitita, hay inscrito 20 personas, tengo una prueba para demostrar, al menos seriamente, que ahí hay un acarreo, ¿no es cierto? Porque si dejamos de publicar eso, uno puede quedarse con saber que en la misma comuna, no sé, tiene habitualmente 1.500 personas, pero en el padrón electoral aparecen inscritas 3.500, 4.000 o 5.000. O sea, tiene más electores que habitantes. Entonces, ¿cómo o cuál va a ser la herramienta si sacamos el domicilio para fiscalizar el acarreo? Porque usted me podría decir, no sé, el CERVEL, una acción pública para el CERVEL. Claro, pero el CERVEL, con toda la pega que tiene que hacer, no sé si tenga el tiempo y la capacidad para revisar comuna por comuna, domicilio por domicilio, cosa que sí de repente pueden hacer los propios candidatos o los propios interesados, los propios partidos. Entonces, ¿cómo logramos conciliar las dos cosas? Eso, don Patricio. Senador Bianchi. Gracias, estimadísima presidenta. Bueno, yo como no estoy en ninguno de los bloques políticos, de los partidos políticos, tal vez puedo dar una opinión que está por una mirada más menos comprometida. Yo quiero recordarles que el CERVEL tuvo que soportar infinitas críticas precisamente de muchos partidos con respecto a situaciones que estaban muy lejos de la propia función o la responsabilidad del CERVEL. Entonces yo, mirando acá a Patricio, me imagino que lo que están ellos y ellas es precisamente en buscar toda situación que pudiera generar un problema donde, en definitiva, los únicos responsables van a ser ellos. Y se me ocurre pensar que están muy lejos de querer volver a asumir una responsabilidad que no es la de ellos, y lo que están proponiendo va en la vía de poder depurar, podar, limpiar el padrón para tener la menos posible de las equivocaciones. Y yo quiero decir algo público, como lo he dicho privadamente, yo creo absolutamente en la neutralidad, en la imparcialidad y en el prestigio de las y los funcionarios del CERVEL. Y lo he dicho en innumerables veces. Yo solo tengo, sí, una preocupación con respecto a la propuesta de los 90 años de la edad. Patricio, la verdad es que hoy día, si hay
alguien que se entusiasma en votar son precisamente las personas de 70, 80, 90 y de ahí para arriba. O sea, ahí está todo el interés de ese ciudadano o ciudadana que hoy día es más longevo. Entonces, estamos haciendo algo que en definitiva en 8, 5, 10, 15 años más, la persona de 90 años probablemente van a ser muchas y muchos en nuestro país y me parece extraordinario. La cuarta, la quinta. Entonces, yo allí pondría un poquito de atención en eso. Me quedo con lo que ha dicho nuestra presidenta Luz en cuanto a la situación de acarreo. Esto es vergonzoso, pero así con mayúscula, la forma en que efectivamente en las comunas se produce esto de los acarreos. Por eso que yo creo que el domicilio es relevante, importante, pero me gustaría, tal como le ha preguntado nuestra presidenta, saber qué es lo que ustedes tienen con respecto a esta figura, a esta situación que se repite cada vez que hay votaciones de manera muy grosera, y por más que hemos hecho gestiones, hemos denunciado, la verdad es que termina pasando absolutamente nada, y esto le hace un flaco favor a las comunas más pequeñas, que en definitiva tienen esta población que no es tal, y que al final esos mismos votantes terminan afectando de manera extraordinaria la situación de esas comunas pequeñas. Entonces, a mí me parece que ese es un tema. Yo le daría más vueltas al tema de la edad y revisaría. Yo entiendo la preocupación de los partidos políticos y el senador Insulza tiene un punto a su favor, y que es uno solo. O sea, la persona que no quiere estar en un partido simplemente va al CERVEL y se borra del partido. Le es gratis, no tiene ningún costo. Por lo tanto, tal vez lo que podría hacerse es una campaña de difusión para que aquellas personas que efectivamente quieran borrarse, que a lo mejor lo desconocen, puedan hacer, y esa sería una forma de seguir rebajando un poco más este padrón de los zombies, como ustedes le llaman. Eso sería, estimadísima presidenta. Muchas gracias, querido senador. Don Patricio, le doy la palabra para que nos comente o nos conteste las inquietudes de esta comisión. Está silenciado, don Patricio. Ahí Ahora sí. Ahora sí. Mire, estaba al revés. Casi hablo pensando que estaba con el micrófono cerrado. Lo primero, respecto del planteamiento del senador Insulza, bueno, efectivamente las personas pueden renunciar. Nosotros, de hecho, dictamos instructivos señalando que quienes no se reinscribían podían presentar su renuncia, independientemente que después pudiesen volver a militar en ese o en otros partidos. La renuncia hoy día además se puede hacer con clave única por internet, o sea, es mucho más fácil que antes, no hay que ir a las direcciones regionales. Pero el tema es que han pasado 3 años y lo que nosotros queremos equilibrar y medir el costo que nos significa para nosotros, porque la mayoría de las personas llegan a pedir el voto de independiente en las primarias y se van reclamando porque se ven obligados a tener que votar por un pacto, un partido con el que ya no sienten ninguna vinculación o dejaron de tener vinculación hace 3 años, independientemente de que pueda haber, como siempre, casos específicos de personas que puedan sentir cierta vinculación, puedan tener enojo y puedan volver a reincorporarse. Pero es un tema que queremos ponerlo sobre la mesa, porque tengan la seguridad ustedes, no solamente, señora presidenta, señores senadores, se va a generar este problema en las primarias, sobre todo si gana la apruebo en la elección de convencionales, la cantidad de personas que, por el hecho de haber estado vinculados a la actividad pública, al extremo que al menos eran militantes de partidos, van a querer postular ahora como independientes, y nosotros vamos a tener que rechazarlo porque están en esta lista de enojados con el partido, de molestos, de cualquiera sea la razón, y esto se va a judicializar. Entonces vamos a partir del proceso constituyente judicializado. El servicio electoral negando la posibilidad de postular a un independiente y probablemente, porque tiene que adecuarse a la ley, es un organismo de derecho público, solamente puede hacer lo que la ley le permite, y por otro lado vamos a tener un tribunal calificador de elecciones que, actuando como jurado y en regla sana crítica y además con la composición incluso
política, un órgano que así lo tiene, al extremo que hoy día está el ex senador Gasmuri como quinto integrante, además de los 4 miembros, honorables miembros de la Corte Suprema. Entonces, vamos a partir probablemente con el proceso constituyente judicializado. El primer problema es quiénes pueden ser candidatos. Vamos a estar con múltiples reclamaciones, podemos estar con múltiples reclamaciones en este caso, precisamente por la situación de los zombies. A nosotros nos interesa por qué también resolver esta situación, porque lo hemos visto en la constitución de partidos. Tenemos que rechazar la constitución de partidos porque las personas hacen declaraciones juradas que están penadas por la ley en su falsedad, pensando que son independientes, pero por una norma transitoria, el inciso 6 del artículo 2 transitorio de la ley 20.900, perdido, ¿no es cierto?, por ahí, en una gran legislación, en una gran reforma que se hizo el año 2016, los dejó vinculados, además con los derechos suspendidos. O sea, los dejó vinculados y sancionados. Ese es un poco el punto. Sin duda pueden renunciar, y en esa tiene razón el senador Insulza, pero nosotros creemos que aquí se requiere una solución más drástica. En todo caso, hoy día están citados y hay 10 secretarios generales que van a concurrir a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Diputadas y Diputados, a la Comisión de Gobierno, a explicar y a exponer las razones. La señora presidenta señalaba primero el tema respecto de la posibilidad de definir los acarreos, el tema del domicilio. A nosotros tampoco nos complica el mantener el domicilio, presidenta, señores senadores. Creo que es una forma de control social importante, pero hay muchas personas que se han visto funadas hoy día porque consiguieron en el registro electoral o en las publicaciones que hicimos nosotros en nuestra página web el domicilio de senadores, de diputados, de ministros, de jueces, y se han generado esas funas porque además hay un argumento jurídico que se plantea que, siendo un dato sensible, cuando se está legislando respecto del tema de los datos reservados, debiera de alguna manera esto poder compatibilizarlo. A nosotros, como le digo, no tenemos problema. Seguimos publicando el domicilio y lo hemos hecho a pesar de las críticas que recibimos, porque la ley lo ordena y nosotros vamos a hacer lo que la ley lo ordena. Ahora, ¿qué hemos hecho? Nos querellamos en Guara, en Colchane, en Camiña, en Sierra Gorda. Por primera vez el Servicio Electoral presentó querellas criminales. Hubo personas que están en este momento cumpliendo sanciones en juicios abreviados con la Fiscalía. Esto mismo, senador Bianchi, llevó a que por primera vez estamos observando en este caso de este plebiscito que cambian en comunas pequeñas, sobre todo los contingentes militares. Los muchachos con criptos llegaban, se instalaban en una comuna pequeña, después volvían a sus lugares de residencia habitual y quedaban radicados. Hoy día se están yendo, hay 800 cambios o 600 cambios de comunas pequeñas, sobre todo del sur. Para decir, se está normalizando el asunto. Nosotros además vamos a seguir controlando y vamos a seguir querellándonos en aquellos lugares donde evidentemente se está produciendo un fraude de acarreo. No queremos que se repita esto, que habitantes, electores de Camiña, se instalaron a la mitad del camino con palos, con piedra y con barricadas, impidiendo que pasaran los buses que traía uno de los candidatos a alcalde, y prácticamente se generó una especie de pequeña guerra de electores en algo que es inaceptable en esta etapa de la democracia, a pesar de que a lo mejor es más aceptable. Yo diría que desde el punto de vista comparte lo del senador Insulza, creo que de alguna manera lo he podido eso también contestar. ¿Por qué nos interesa eliminar a las personas? O sea, no eliminar, los queremos mantener en el padrón, en el registro electoral, pero sí no incluirlos en el padrón electoral. Primero, porque afecta el tema de la abstención. Fíjense, aquí se trata de varias razones. Uno, personas mayores de 90 años. Yo conozco, de hecho, celebré anteayer el cumpleaños de mi madre de 93 años, que me está acompañando aquí, escuchando, para conocer un poco cómo es este trabajo del teletrabajo. Cumplió 93 años y va a votar.
Mi padre cumplió 89, está cerca cumplió anteayer. Entonces, es una cosa que uno la vive muy directamente, pero aquí se trata de personas que de más de 90 años que no tienen cédula de identidad, que no han renovado ni obtenido cédula de identidad en los últimos 11 años, que es el tiempo de validez con la extensión de un año que tienen la cédula de identidad, y que además no han votado en las últimas 2 elecciones. Entonces son 4 elementos copulativos que queremos tener en consideración. La idea es hacer una nómina, esta nómina publicarla, que las personas tengan los días suficientes para reclamar ante el director del servicio electoral y acreditar que están vivos y que quieren seguir votando. Si mi madre apareciera en esa nómina, tenga la seguridad que vamos a reclamarle a Raúl García, director del servicio, para que la reponga en los electores, dentro del grupo de los electores. Y si no fuera así, si se pasara ese plazo, está la posibilidad, después de conocer el padrón auditado, de reclamar durante 10 días en los tribunales electorales regionales. Van a decir, establecimos reclamos administrativos y establecimos reclamos también de carácter jurisdiccional para hacernos cargo del tema. Yo no sé si ahí se me olvida algo, como estoy medio en penumbra, porque si no parece muy brillante todo esto. No sé si falta algún tema, solamente para tranquilidad de los senadores. Lo pidió el ministro Alvarado, nosotros estuvimos absolutamente de acuerdo y hoy día y mañana en la tarde, a las 3 de la tarde, van a concurrir a la sesión de la Comisión de Gobierno donde se está tratando este tema. La mayoría de los secretarios generales de los partidos políticos que tienen todavía la situación de militantes afiliados. Y por último, sin duda, más de 90 años tenemos, senador Bianchi, 185.407 personas. Entre 90 y 99 años tenemos 131.000 personas. Entre 100 y 109 años tenemos 20.885. Entre 110 y 118 años tenemos 14.019. Entre 120 y 129 años tenemos 10.284 inscritos. Y más de 130 años, que ya tendríamos varios premios Guinness, tenemos 5.480 electores inscritos. Esto se produjo cuando el año 2012 el registro civil nos hizo llegar registros. Cuando las personas tenían que ir a la junta de inscriptores, que había más de 550 en todo el país, mucho más de 2 por comuna, las personas iban, se inscribían, vivían, estaban ahí presencialmente. Cuando nos llegaron estos listados del registro civil y se aplicó esto, en algo que se tuvo en consideración, Juan Ignacio García, nuestro gran director del servicio electoral durante años, un hombre que admiro además, y cada vez que puedo le rindo un homenaje por lo que hizo por la República. Juan Ignacio García dijo, hay que tener cuidado, porque se pueden producir situaciones como las que se produjeron. Apareció el presidente Salvador Allende en una mesa en Estación Central. Hubo que hacer un trámite de 3 páginas para aplicar la legislación y poder sacar al presidente Salvador Allende de la lista. Claudio Arrau seguía apareciendo hasta hace 5 o 6 meses atrás. Tuvimos que hacer una gestión con el registro civil equivalente en Viena para que ellos nos mandaran el certificado de nacimiento, de defunción. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué estas 152.000 personas no tienen hace 10 años carnet, ni han sacado carnet hace 11 años, ni han votado en las últimas elecciones y tienen más de 90 años? Porque la mayoría o han fallecido en el extranjero o no tienen bienes y no se genera la posesión efectiva, porque no se inscriben, reciben el certificado necesario para la sepultación, pero el registro civil no puede, por las restricciones que tiene y las exigencias legales, dar el certificado de defunción. Y como no nos entrega el certificado de defunción, van a seguir apareciendo hasta que se tome una medida como la que estamos planteando, que tiene todos los resguardos posibles para no dejar a nadie sin ejercer el derecho humano de elegir y ser elegido. Y además el derecho humano de participar directamente en los asuntos del gobierno, que es lo que vamos a poder hacer el 25 de octubre. Gracias, don Patricio. Senador Insulza. Está silenciado, senador. No existe ninguna norma, y podría existir,
que obliga al servicio, al registro civil a enviar las listas de difuntos al servicio electoral? Digo para que el tema no se vaya agrandando, no digo que vayamos a resolver los que ya están ahí. Pero por cierto, si vamos a mantener un registro electoral en funciones, no sería difícil que el registro, que el servicio, la identificación mandara el registro civil les mandara la lista de difuntos todos los meses. Sin perjuicio de lo cual yo encuentro muy buena su argumentación y estoy dispuesto a apoyar esa parte, pero para no tener que hacerla cada rato. ¿Por qué no empezamos con crear una obligación al registro civil de mandar las listas de difuntos al servicio electoral? Gracias, senador. Don Patricio. Sí, a ver, ¿estoy conectado hoy? Sí. Sí, está conectado. Estoy conectado. El senador Bianchi tenía razón de mi falta de convencimiento cibernético. Sí, nosotros recibimos, senador Insulza, recibimos mensualmente el listado de las defunciones y además tenemos la posibilidad de pedirlas. Las auditoras nuestras, que son independientes, también tienen acceso a esa base de datos. El problema es que no están inscritas esas defunciones. Se trata de personas que no existe la defunción. En el caso de Claudia Raúl, imagínense que hubiera aparecido, yo me imagino cómo habría criticado la discusión de Chillán, si hubiera aparecido Claudia Raúl en una mesa y el servicio electoral esto es ineficiente, irregular, pero resulta que no, la familia no inscribió la defunción de Claudia Raúl en Chile y tuvimos que ir, por ser una persona conocida, a Viena a conseguirnos allá un certificado con la Cancillería para los efectos de poder suspenderlo, pero eso lo estamos exigiendo, así como estamos exigiendo para evitar que se produzca el problema que sufrimos hace unos 2 años atrás, donde recibimos más de 7 millones de cambios de domicilio del registro civil. Hoy día no nos basta con que nos manden la lista de personas que se han cambiado de domicilio. Nos tienen que enviar también la declaración jurada con la firma de la persona y si no, nosotros no hacemos ese cambio de domicilio. Así es. Muchas gracias, don Patricio. No sé si se han resuelto todas las dudas de los señores senadores. A mí me queda claro, vamos a estar atentos a cómo evoluciona la Comisión de Gobierno y el proyecto en esa Cámara, ¿no es cierto? Creo que sería importante reforzar eso, a ir presentando otros proyectos que finalmente puedan entorpecer la tramitación más rápida de lo que ya existe, que sin duda puede ser mejorado. Don Patricio, agradeciendo su presentación, su disposición a venir a conversar con nosotros, la comisión queda abierta a todo lo que usted nos quiera hacer llegar. Esperamos la presentación y los documentos que nos dijo que nos iba a enviar, así que muchas gracias, lo despedimos y salvo que algún senador tenga algo más que señalar, habiendo tratado las materias para lo cual fue citada la presente comisión, la levantamos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, igual a ustedes. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias, presidenta. Saludos a todos los senadores.